Hola y bienvenidos a una nueva entrega de Tiempo de Dados. En esta ocasión vamos a hablar de un módulo que, bueno, no tiene demasiado de módulo, más bien es una especie de mini campaña, que es para Dungeons and Dragons quinta edición, que es Curse of Strahd, que intenta retomar un módulo de la primera edición, que fue reversionado a la segunda edición, que fue reversionado a la tercera edición, que sacaron un juego de tablero en la cuarta edición y que esta vez han sacado una mini campaña en quinta. Y que hicieron un mundo de juego basado en ello, que lo tenéis por aquí, que es Ravenloft, en segunda edición, finales de la primera edición, principios de la segunda edición, que era una especie de mundo con ambiente gótico, que era I6, el módulo I6, Ravenloft. Era un módulo que hacía, era un módulo de Halloween que hacía el matrimonio Hickman, el matrimonio de Tracy y Laura Hickman, sí, Tracy Hickman, el de la Dragonlance, que hacían en Halloween y que normalmente tenía algunos componentes que lo hacían bastante rejugable. Uno de los componentes principales era que había un mazo de cartas que se utilizaba en una especie de adivinación gitana y que repartía ciertos elementos aleatoriamente a lo largo del módulo, con lo cual, aunque tú volvieras a jugar y realmente la trama a Grandes Rasgos fuera más o menos la misma, siempre había algún componente que te podía más o menos sorprender. En segunda edición hicieron un módulo que se llama House of Strahd, que fue una especie de actualización, principalmente tanto para las reglas de la segunda edición como para el entorno de campaña de Ravenloft, más que nada porque además de que podías jugarlo con las reglas de, principalmente como si fuera la primera edición, que era un módulo de nivel 6 a 10, podías jugarlo con las reglas de segunda, con las reglas del entorno de campaña, donde Strahd era bastante más poderoso y los monstruos eran mucho más potentes, y podías jugarlo entre nivel 10 y nivel 13. Eso estaba bastante bien. Principalmente yo jugué más o menos esa versión hace bastantes años. En tercera edición hicieron otro módulo que me parece que lo tengo por aquí, que es Expedición al Castillo de Ravenloft, que fue una... Bueno, esto más que una actualización, fue una especie de modificación para jugarlo en tercera edición. Para mi gusto había quizás demasiado encuentro y perdía un poquito del tono. Perdía bastante del tono, principalmente con cosas de ilustraciones y tal. Además fue uno de esos primeros módulos que sacó Wizards, en los cuales estaban divididos lo que sea la trama, lo que serían los encuentros. Estaba todo muy pensado para miniaturas. Principalmente no me acaba de gustar. Aunque irónicamente, la segunda edición, bueno, la cuarta edición, perdón, la cuarta edición de D&D no tuvo módulo propiamente dicho, tuvo una especie de... Bueno, es un juego de tablero llamado Castillo de Ravenloft, en el cual, bueno, la verdad es que estaba bastante bien. Ya siempre he dicho que cuarta no es un mal juego, luego para es que no es exactamente D&D, pero cuando estás jugando a Dungeons and Dragons en plan rollo, ya sabemos que es un juego de tablero sin máster y con ciertos toques, la verdad es que está bastante bien. Y la verdad es que es un juego que recomendaría y quizás lo saque algún día en otro tiempo de dados. Pero en esta ocasión vamos a hablar de Curse of Strahd y ya os anticipo de que voy a lanzar spoilers a porrillo. Así que la gente que quiere jugarlo y que no estéis pensando hacerlo de máster, o simplemente seáis gente que sois más o menos curiosos y simplemente y no jugáis a Dungeons and Dragons, podéis quedar más o menos en este vídeo. Los que vayáis a jugar a esto, por favor, desconectad. Principalmente porque yo voy a empezar a hablar de cosas de la trama y comparativas con cosas que pasaban en la primera edición, incluso por omisión. De primera edición me parece que sería mejor que no lo veáis. Así que después de este aviso de spoilers tan largo que me acaba de salir, vamos a hablar un poquito acerca de Curse of Strahd. Curse of Strahd, la verdad es que es uno de los módulos es el módulo de quinta que más me ha gustado. Por varias razones. Una de las primeras razones es que tiene cierto tono Ravenloft. Ravenloft, como podéis comprobar, es un entorno de campaña de los oficiales de Wizards que a mí me chifla. Principalmente porque tiene está bastante orientado a lo que son los personajes. Las tramas normalmente suelen tener ya una trama, está más orientado más que encuentros, más que nada escenas. En el cual normalmente se exige bastante más al máster para que pueda mantener un cierto tono, para que quede la cosa más o menos coherente, para incluso meter una sensación de defensión a los jugadores. Esto lo tenemos aquí, lo tenemos principalmente porque este es uno de los, creo que es el primer módulo
la primera campaña, que está ya obligatoriamente no ambientada en Reinos Olvidados. A pesar de que tiene una introducción en la cual podemos tener personajes de los Reinos Olvidados que son transportados al reino de Barovia, hay que decirle que Barovia no está evidentemente en el plano material primario, en el mundo del juego donde normalmente suelen estar los jugadores en ese momento, sino que está en una especie de dimensión o lugar aislado del resto del universo, aislado por una serie de nieblas que mantienen tanto prisionero a las gentes, las buenas gentes de Barovia, como prisionero quizás al propio Strath. Los únicos que pueden atravesar las nieblas son los gitanos Vistani, que van y vienen, y que tienen una especie de acuerdo con Strath, en el cual Strath no les hace nada y ellos son libres de viajar y salir y entrar dentro y fuera de Barovia. Bueno, aquí lo que tenemos no es exactamente una actualización de lo que sería el entorno de campaña de Ravenloft, sino que tenemos algunos consejos acerca de cómo hacer que la partida, a pesar de que no hagas demasiados cambios dentro de lo que son las reglas, hay cambios estéticos en todo lo que son los conjuros. También tenemos algunos cambios en lo que son, bueno, algunas sugerencias de cambios en lo que son las descripciones. Hay un par de cosas en las cuales cambia mucho con respecto al entorno de campaña. Sobre todo cosas como, por ejemplo, que no todos los barovianos, por ejemplo, tienen alma. Es una cosa que es mejor irla repartiendo indicios a lo largo de la partida y luego ya llega un momento en que prácticamente resulta algo incluso evidente. De hecho, hay algún encuentro en el cual ya se afronta directamente este hecho. También tenemos, bueno, no hay reglas de locura, ni de... Bueno, sí, hay una pequeña regla de locura, pero no hay reglas de terror, no hay reglas de miedo. Las podéis coger directamente de la guía del Dungeon Master de Quinta. La guía del Dungeon Master de Quinta tiene muchas reglas opcionales que intentan evocar otras cosas de otros entornos de campaña. Los podéis sacar perfectamente en Maldición de Strath, aunque me he dado cuenta de que realmente no hace falta. No hay controles de poderes, que era una cosa que había en Ravenloft, que era el tema de que si hacías acciones malvadas te podías ir corrompiendo. Esto no está aquí. Aunque hay una parte del módulo que evoca directamente esto, lo de los controles de poderes, de hacer los pactos con poderes oscuros. Hay una parte nueva que va directamente de esto. Está todo el tema de los males de ojo, aunque está ya completamente limitado a temas de los Vistani, más que nada para hacer que los Vistani sean alguien con el cual es mejor no meterse demasiado. Y como podéis ver, esto es bastante tocho con respecto a lo que sería el módulo original. No lo tengo aquí, principalmente porque no lo llega a tener. Tengo por aquí solamente fotocopias, sí, yo también a veces tiro de esas cosas. Unas fotocopias de House of Strath, y como podéis comprobar, es como bastante más gordete. De hecho, tened en cuenta que el House of Strath tenía lo original y lo de segunda. Y es bastante más, y esto es bastante más gordo. ¿Qué tenemos aquí? Aquí lo que tenemos es que tenemos el módulo original, tenemos la vía de Barovia, tenemos el pueblo de Barovia con el castillo de Ravenloft, que el castillo de Ravenloft, no sé si mostrarlo demasiado. Viene, por cierto, viene con un desplegable, creo que es la primera campaña que viene con mapa desplegable, y viene con el mapa del castillo. Como podéis ver, el mapa del castillo es isométrico. Cosa que, y por el otro lado, por cierto, por la parte de colores, toda la región de Barovia. Sí, toda la región de Barovia, ya la habéis comprobado. No solamente está el pueblo, está todo el resto de la región de Barovia, con lo cual vamos a ir explorando un poquito este módulo, si nos parece. Más que nada porque así me acuerdo de hablaros de todo. Bueno, aparte de que tenemos una referencia acerca de la región de Barovia, de las distintas zonas y los encuentros aleatorios, que hay encuentros aleatorios, pero hay encuentros aleatorios con un cierto motivo. Una de las cosas que hace este módulo bastante bueno, bastante más narrativo, dejémoslo ahí, comparativamente con el resto de los módulos que han ido sacando, es que los encuentros normalmente tienen que ocurrir por una razón, algunos de ellos. De hecho, incluso algunos encuentros aleatorios se pueden intercambiar directamente con cosas que sean directamente de la trama. Cosas como, por ejemplo, los espías del conde Strath Gonzalovich, el gobernante de las tierras de Barovia, que lleva 400 años gobernando y que es un vampiro. Este señor tiene espías, tiene agentes que trabajan para él, y animales incluso que trabajan para él.
a lo largo y ancho de toda la tierra de Barovia. Y aunque te salga un encuentro con unos campesinos o con unos lobos, siempre puedes meter un encuentro con algún espía de Strath que quiera tener controlados a los personajes jugadores, o incluso con el propio Strath. De hecho, el propio Strath puede hacer aparición más de una vez, sobre todo si los intereses del conde Strath Gonzalovich entran en conflicto con los de los jugadores. La verdad es que la tabla de encuentros está bastante bien, principalmente porque no es una tabla que abrume, de hecho tiene límites, o sea, no puedes sacar más de X encuentros cada cierta cantidad de horas para no abrumar, aunque evidentemente hay una gran diferencia entre si tienes un encuentro de día o si tienes un encuentro de noche. Además, otro pequeño gran detalle que tiene esta campaña, aunque ya podías jugarlo con otras campañas igual, es que en esta directamente tienes que ir directamente por hitos. Los hitos son eventos especiales que haya dentro de la partida y que tú digas, hombre, esto ha sido importante, esto se merece que los personajes suban un nivel. En lugar de dar directamente puntos de experiencia. En un principio puedes dar puntos de experiencia o puedes hacer alguna especie de sistema mixto en el cual se da una recompensa de puntos de experiencia cada vez que los personajes consigan un hito. Un hito sería más o menos que consiguieran un objeto mágico importante para la partida, como por ejemplo el medallón sagrado de Ravenkind o la espada del sol, o algún evento muy importante dentro de la partida, como por ejemplo encontrar un aliado contra Strath, encontrar algún sitio de aventura y completar la aventura de ese lugar. Además, el propio módulo tiene una pequeña referencia para, sabiendo de que los másters se pueden sentir un poquito a la intemperie, en este sentido, tiene una pequeña referencia en la cual te habla acerca de los niveles relativos que tiene cada lugar de aventuras, y hay unos cuantos. Con lo cual, si te encuentras con que, por ejemplo, los jugadores van a un lugar temible, como por ejemplo el Templo de Ámbar, del cual hablaré, puedes hacer que... puedes ir o directamente decir, bueno, este lugar va a ser chungo, va a ser muy, muy chungo, es mejor que los jugadores se mentalicen de que es mejor retirarse, o directamente las partidas que vayan pasando hacia allí, si les falta un nivel, dárselo para que no vayan tan descompensados. De hecho, no hay ninguna referencia clara acerca de cuándo tienes que dar los niveles de experiencia, principalmente para que el máster pueda ir más o menos ajustando. Además, esto también puede hacer que haya algunas zonas que se vuelan muy fáciles una vez que vas haciendo que los jugadores vayan subiendo de nivel para mantener la trama activa. Ya te dicen directamente que modifiques los encuentros en consonancia si lo crees necesario. Una vez hablado de esto, en el cual ya podéis ver que esta partida requiere un poquito más de planificación, porque el máster necesita un máster bastante proactivo para poder llevarlo. Tenemos zonas clásicas, tenemos la Villa de Barovia con sus personajes, con algunos encuentros clásicos con algún que otro toque extra. Tenemos lo que sería el campamento gitano, que aquí tenemos la lectura de cartas de Taroka. La lectura de cartas de Taroka la podéis hacer tanto con una baraja de póker como, por ejemplo, con la baraja que está vendiendo Gale Force 9. También vienen algunas referencias, sí, también tienen por aquí impresas algunas de las cartas. La verdad es que el arte de las cartas está bien, aunque los nostálgicos pueden preferir quizás las barajas de Taroka que habían en la antigua caja. De hecho, las barajas de Taroka que habían en la antigua caja son completamente compatibles. La única diferencia que hay es que la antigua tiene 4 cartas más que no se utilizan en esta lectura. La lectura de cartas es relativamente parecida a la de del antiguo módulo, con la excepción de que hay una de las ramas, la de los objetivos de Strath, que no está. Ha sido sustituida por la de aliados. O sea, la de un aliado de Strath que sería bueno que los jugadores encontrasen, porque les irá dando inspiración a medida que lo vayan teniendo a su lado. Además de que, dependiendo de qué aliado sea, puede ser bastante valioso a lo largo, sobre todo si se hace la expedición al castillo de Ravenloft. Hay que decir una cosa, en lo que es ese mazo, o sea, esa rama, la del aliado, quizás es lo que hace que se tenga que hacer la lectura de Taroka antes de la partida, porque puede suceder de que cuando le hagan la lectura a los jugadores resulta que uno de los personajes ya se lo hayan encontrado. También puede pasar de que alguno de los objetos ya se lo hayan encontrado, porque antiguamente en el módulo I6 todo te lo encontrabas en el castillo, todo.
salvo algunas cosas del objetivo de Strath. Con lo cual, es bueno que lo tengas leído con anterioridad, porque puede suceder de que principalmente tengan el objeto justo debajo de sus narices o que se la hayan podido encontrar ya. Con lo cual, mejor que lo hagáis antes. Tenemos también la zona del Castillo de Ravenloft, que la zona del Castillo de Ravenloft es bastante parecida, a pesar de que hayan algunos cambios en algunos objetos, sobre todo son cosas a nivel realístico, y también cosas a nivel de un objeto mágico, que es el de la torre del castillo de Strath, que es bastante importante, sobre todo para las estadísticas de Strath Gonzalovich, con lo cual hay que tenerlo en cuenta. También hay entonces ya, bueno, una vez que hemos pasado esto, que es... No llegamos ni a la mitad del módulo, llegamos a las zonas nuevas de la campaña, en la cual tenemos la ciudad de Vallaki, más bien el pueblo de Vallaki, porque no hay ciudades tan grandes, en el cual, bueno, nos encontramos con tramas y subtramas que están bastante bien, sobre todo para personajes de nivel bajo. Nos encontramos con varias familias importantes que tienen sus propios objetivos. Y con algunos eventos, además cada vez que visitamos un lugar, al final de cada capítulo se nos mencionan los distintos eventos que podemos escenificar dentro de este lugar, con lo cual hacen que el entorno sea un entorno bastante vivo. Además hay algunos, también quizás comentar de que hay algunos de esos lugares que van con unos eventos que tienen un límite de tiempo, con lo cual puede suceder de que el entorno del lugar donde estés cambie radicalmente dependiendo de cuándo lo visiten los jugadores. Y otra cosa, este módulo está plagado de penejotas. O sea, es la invasión de los penejotas. Y además, son penejotas que están bastante bien hechos. Muy bien hechos. De hecho, los que están compendiados aquí dentro, sobre todo los que tienen estadísticas hacia el final del libro, tienen rasgos de personalidad. O sea, tú los juegas, tú te los lees y dices, ostras, es que está vivo, tiene su trasfondo más explicado como se explicaban en el manual de monstruos, que además tenían subsecciones, tienen sus rasgos y tal, o sea, tienes esos personajes con parámetros de interpretación que aunque no los llegues a sacar, son bastante buenos. Y ojo, sé que esto ya lo he comentado con respecto a módulos de Pathfinder acerca de, bueno, que a veces cansa un poco el hecho de tener un personaje que ocupa 2 párrafos para salir 10 minutos. Eso es cierto en Pathfinder porque en Pathfinder lo hacen constantemente. Pero aquí lo hacen sobre todo con los importantes y la verdad es que queda bastante bien porque además está muy cohesionado. Luego tenemos un par de áreas que son importantes para la partida, como por ejemplo un molino, aunque bueno, es casi más un encuentro, casi un encuentro aventurero. Hay un boss hold, donde tendremos una orden de caballeros que cayeron a manos de Strath y que es posible que se puedan redimir. Aunque lo veo como un encuentro que quizás es casi mejor para hacerlo después de que los jugadores hayan pasado por lo menos una vez, porque si no es muy difícil. Luego está la vía de Kresk, que tiene un monasterio, en el cual hay unos cuantos secretos, sobre todo dentro de ese monasterio, porque está reconvertido en una especie de manicomio, y la persona al cargo del manicomio es bastante especial. Es una gran sorpresa que os invito a consultar a los masters de esta campaña. Luego tenemos una pequeña zona de aventuras, que es el paso de Cholenka, que principalmente son 4 o 5 habitaciones y un encuentro gordo. Tenemos las ruinas de Bereth, que es un lugar que Strath destruyó, debido a que fue contrariado, y en el cual tenemos un personaje que parece un poco accesorio, porque no parece tener mucho que ver con nada, pero que tiene algunos rasgos de personalidad que están bastante bien, sobre todo el de que piensa que es la madre de Strath. Y bueno, la verdad es que recuerda mucho a Baba Yaga, de las leyendas rusas. Y bueno, es un lugar... Casi todos estos lugares pequeños, que son pequeños lugares de aventura, son sobre todo temáticos en cuanto al horror. O sea, hay que describirlos con una cierta animosidad. Y este lugar, por ejemplo, las ruinas de Bereth, es un lugar donde claramente hay que hacerlo para que no quede ridículo. Realmente con los espantapájaros, con una especie de cabaña a la que le salen patas y se pone a caminar. Luego tenemos un lugar
curioso, principalmente porque aquí es donde empezamos a ver, de hecho ya lo habíamos visto antes en varios sitios, podemos ver que hay bastantes guiños, cosas como por ejemplo la torre de Van Richten, que es, Van Richten, para la gente que no lo conozcáis, es un personaje del antiguo entorno de campaña de Ravenloft, que, bueno, era un cazador de monstruos. Era un cazador de monstruos y tenía varias guías, las guías Van Richten, que tenía la guía Van Richten de los vampiros, la de los liches, la de los hombres bestia, la de los fantasmas, la de los pistani incluso, la de los demonios. Y bueno, tenías ahí eran unos suplementos que estaban bastante bien, porque además de que tenían 4 o 5 reglas con respecto al monstruo de esa edición, de la segunda edición, tenían bastante folclore y estaba contado como si fuera el diario de un cazador de vampiros o un cazador de monstruos de este mundo de juego. Y era algo que quedaba muy bien, sobre todo para tener cierto toque temático. Una cosa hay que decir, por cierto, de este módulo, que es que adolece de lo mismo que adolecía Ravenloft, que hace que la época en la cual estás jugando sea un poquito postmedieval. Pero bueno, le queda de puta madre. O sea, perdón, le queda muy bien. Y bueno, aquí tenemos la torre de Van Richten, que no diré demasiado, salvo que hay por el módulo una discípula de Van Richten que es bastante más probable que se encuentren los jugadores. El propio Van Richten está, digamos que está, pero los jugadores pueden no ser conscientes de que se la han encontrado. Tenemos también el Mago de las Viñas, que es un pequeño entorno de aventura, que se integra con algunos elementos del resto del lugar, que va de una familia que tiene un cierto secreto acerca de los mejores viñedos de toda Barovia. Y que, bueno, puede desarrollarse de múltiples maneras. Y es un típico ejemplo de lo que puede pasar si los jugadores no intervienen. Si los jugadores no intervienen, ahí sería bastante gorda. Y tenemos uno de los lugares que quizás sea uno de los mejores lugares de la campaña, que es el Templo de Amba. Que esto cambia un poquito el trasfondo de Stav Gonzalovich. En el antiguo entorno de campaña, Stav Gonzalovich hace un pacto con la muerte para conseguir el amor de Tatiana, que es una chica de la cual se enamora, pero su amor no es correspondido porque es correspondido con respecto al amor de su hermano Sergei. Y Stav Gonzalovich hace un pacto con la muerte, mata a su hermano, consigue la juventud y la inmortalidad. Tatiana se suicida y él queda convertido en muerto viviente. Con esto me parece que os acabo de hacer el spoiler de algo que los jugadores normalmente tienen que buscar bastante en esta partida. Bueno, el Templo de Ámbar lo que cambia es que en lugar de explicarte acerca de qué significa eso de un pacto con la muerte. De hecho, es un entorno de juego donde hay un templo de un dios de los secretos que tiene encerrado en ciertos ataúdes de ámbar fragmentos de dioses muertos, dioses de la oscuridad o dioses malvados muertos. Con lo cual, además de que ese lugar no está desprotegido, de hecho, creo que es un área de juego que es el área de juego de más alto nivel de la campaña. Además de que hay demonios, liches y cosas variadas. También tiene unos lugares donde pueden los jugadores establecer pactos con poderes oscuros. Os había dicho que lo de los pruebas de poderes de segunda edición aquí no se va a encontrar, salvo por este pequeño detalle. Y bueno, los jugadores pueden ir a visitarlo simplemente para intentar conseguir hacer una quest de alguno de los PNJs o simplemente para descubrir cuáles son los secretos de Stav Gonzalovich. La verdad es que es un entorno de juego que está bien, aunque la verdad es que es bastante desafiante. Hay un par de lugares extra, como por ejemplo una cábala de druidas, que pueden haber dado problemas en algunos otros lugares. Un cubil de hombres lobo, de un pequeño culto de hombres lobo. Y tenemos aquí un epílogo acerca de qué puede suceder si los jugadores tienen éxito o fracasan. Tenemos varias opciones de personaje. Tenemos una pequeña partida, la partida de Death House, que es una partida que sirve para que los jugadores lleguen a nivel 3, porque esta campaña teóricamente es para empezar a nivel 3. Y bueno, es una partida que es de Casa Encantada, que temáticamente hay algunas cosas que están bien, aunque yo arreglaría al final. Porque al final requiere que los jugadores hagan cosas muy concretas o tengan un alineamiento muy concreto o
o se lía. Yo he llegado a matar a un grupo de jugadores con esto. Tenemos toda una serie de tesoros, que aquí me gustan porque los tesoros son muy temáticos. Y tenemos un compendio de personajes con sus explicaciones, con sus rasgos. Y la verdad es que todo está bastante completito. Si le he de achacar algún defecto, le he de achacar que quizás Strat depende mucho de las mecánicas directamente de quinta. No hay casi nada que le diferencie a un vampiro normal y corriente, salvo sus acciones épicas y, bueno, sus acciones legendarias y la interacción que tiene directamente con el castillo. Hay que jugarlo con inteligencia. Hay que jugarlo con inteligencia, hay que jugarlo para que los jugadores tengan un desafío y alguien al quien quieran derrotar. Y bueno, esto ha sido Curse of Strahd. La verdad es que este vídeo me ha salido bastante largo, pero creo que os puedo hacer una idea acerca de lo que vais a encontrar aquí. Aquí vais a encontrar un módulo en el cual no prima tanto el dungeoneo como como la ambientación, como el jugar inteligentemente en según qué momentos. Y la verdad, creo que de las primeras campañas de quinta donde no pienso en encuentros, sino que pienso directamente en escenas, en cómo se va a desarrollar la trama a medida que van avanzando y van haciendo distintas acciones los jugadores. Cosa que la verdad echaba bastante de menos. De hecho, echaba bastante de menos Ravenloft. Me alegra haberlo visto, aunque haya sido de pasada. Y francamente, yo espero que alguien vuelva a hacer algo con esto, porque la verdad es que es maravilloso. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.